Página 1. Introducción a William James, Andrew J. Rec, 1967. Un ensayo y textos seleccionados. Indiana University Press, Bloomington, Londres. Prefacio. Originalmente escribí este libro para la serie Philosophes de Tous Temps, publicada por Editions Segers en París bajo la dirección general de André Robinet. Los volúmenes de la serie están dirigidos a una amplia audiencia. La bibliografía seleccionada ha sido revisada para el lector americano. La preparación de este libro me brindó la oportunidad de reevaluar la obra de William James. James fue una figura singular que pertenecía a dos mundos, Europa y América. Su filosofía da testimonio de la amistad franco-estadounidense en ideas y valores que alguna vez existió y que, con suerte, podrá volver a existir. Gran parte de mi trabajo para este libro lo hice en Francia, donde la reputación de James siempre ha sido alta, y traté de ver a James como lo ven los franceses. Cuanto más investigaba mi tema, más apreciaba la erudición magistral de Ralph Barton Perry, cuyo trabajo abarca a James desde todas las perspectivas. Mi libro se deriva principalmente del trabajo de Perry, con algunas modestas observaciones mías sobre la relevancia contemporánea de James. Deseo reconocer mi deuda con el Sr. Pierre Segers, quien me animó a continuar el trabajo al Sr. Bernard B. Perry, cuya iniciativa hizo posible la edición en idioma inglés a la señora Doris M. Tennyson, que editó cuidadosamente el texto mecanografiado en inglés y a mi esposa, quien incansablemente me ayudó con los materiales en francés. También se debe agradecer especialmente al Consejo de Investigación de la Universidad de Tulane por una subvención para sufragar parte de los costos de preparación del texto mecanografiado. Andrew J. Rec. Nueva Orleans, Louisiana. Enero de 1967. Contenido. Ensayo introductorio. 1. William James en su entorno. 2. Concepción de la filosofía. 3. Psicología. 4. Psicología de la religión. 5. Pragmatismo. 6. Empirismo radical. 7. Pluralismo. 8. La relevancia contemporánea de William James. Textos seleccionados. 1. La corriente de la conciencia. 2. 6 tesis sobre la conciencia. 3. La voluntad de aliviar. 4. El significado filosófico de la experiencia religiosa. 5. ¿Qué significa pragmatismo? 6. La concepción de la verdad del pragmatismo. 7. La continuidad de la experiencia. 8. Monismo, pluralismo y escalera de la fe. Cronología de la vida de William James. Bibliografía seleccionada. Ensayo introductorio. Capítulo 1. William James en su entorno. William James fue uno de los 4 o 5 filósofos americanos clásicos. También fue el único cuya fama se ha extendido mucho más allá de las fronteras del continente americano. Su carrera abarcó la primera y quizás la más gloriosa fase de lo que se ha llamado la Edad de Oro de la filosofía estadounidense. Durante el periodo que va desde el final de la Guerra Civil estadounidense hasta la Primera Guerra Mundial, la filosofía en los Estados Unidos alcanzó la mayoría de edad. No solo William James, sino también Charles Peirce, Josiah Royce, George Santayana y John Dewey adornaron la escena estadounidense.
algo más jóvenes que los demás, Santayana y Dewey vivieron tanto que trabajaron hasta la sexta década del siglo XX. Más obviamente, Peirce, Royce y James eran contemporáneos, y su contemporaneidad era más profunda que la coincidencia de vivir en la misma época. Fueron contemporáneos comprometidos en un diálogo vibrante cuyo poder fértil es evidente en sus filosofías profundas, fuertes y vívidas. Afiliados a las universidades de la costa este de Estados Unidos, estos pensadores formaban una comunidad de mentes, una empresa visionaria. Al tanto de los principales avances en literatura, religión, ciencia, tecnología y organización social, escribieron individualmente filosofías de sorprendente originalidad, penetración y amplitud. El desarrollo de la filosofía estadounidense fue paralelo al progreso material de la nación. En las décadas posteriores al final de la Guerra Civil, la expansión de la agricultura estadounidense fue acompañada por el auge de la industria estadounidense. La aceleración de la producción de riqueza se debió en gran medida a la aplicación de la ciencia a la industria. Los usos tecnológicos de la ciencia requerían inteligencia entrenada que las universidades y otros centros de aprendizaje e investigación fueron creados para proporcionar. La tecnología creó riqueza que, a su vez, se empleó para entrenar la inteligencia para inventar y utilizar tecnología. La prevalencia de procedimientos y actitudes científicas y tecnológicas socavó la adhesión tradicional a las piedades religiosas no examinadas. A esto se suma la influencia de la teoría científica de la evolución en el pensamiento. Cuando Darwin publicó El origen de las especies en 1859, comenzó una nueva época en la cultura humana. En Estados Unidos, el darwinismo estuvo representado en los escritos de Herbert Spencer y su discípulo, John Fiske. A partir de entonces, los pensadores serios consideraron que todas las cosas, incluida la mente y los valores humanos, eran productos de procesos naturales. Mientras tanto, el crecimiento de las ciudades americanas, alimentadas por inmigrantes, produjo nuevos problemas sociales para la reflexión moral, y como en muchos casos los inmigrantes procedían de naciones culturalmente más sofisticadas que los Estados Unidos, llevaban consigo conceptos y valores que obligaban a la reflexión crítica y la posterior reinterpretación y reconstrucción de las creencias estadounidenses. Este complejo de causa y circunstancia fue propicio para el pensamiento estadounidense. Al ocupar cátedras disponibles en las universidades en expansión, los filósofos se convirtieron en profesionales. Ya no se limitaban a abrazar un credo religioso particular, sino que eran libres de recorrer todo el panorama intelectual del hombre. Vinculada a instituciones que siguieron el ritmo del avance de la civilización en Estados Unidos, la filosofía llegó a un acuerdo con la existencia en el mundo moderno. Antes de la Edad de Oro, la filosofía estadounidense pertenecía a lo que George Santayana ha denominado cáusticamente la tradición gentil. Enseñada por ministros de diversas sectas religiosas o popularizada en el foro público por Emerson y otros trascendentalistas, la filosofía estaba diseñada para edificar. La exaltación del estudiante u oyente a un dominio de verdad, belleza y bondad superior al mundo mundano en el que realizaba su trabajo diario puede haber marcado una mejora con respecto a las exhortaciones morales y las polémicas teológicas de los predicadores puritanos de generaciones anteriores. Al menos proporcionó las condiciones para el disfrute y el refinamiento estéticos. Pero, como acertadamente ha señalado George Herbert Mead, fomentó formas de pensar divorciadas de las condiciones reales y de las fuerzas directivas de la civilización estadounidense. Desde 1880, la filosofía estadounidense se ha ido alejando gradualmente de la tradición refinada y ha entrado en la corriente principal de la vida estadounidense. En consecuencia, ha mostrado una diversidad en consonancia con el pluralismo de la sociedad estadounidense. Hasta cierto punto,
este pluralismo ha quedado oscurecido por la inclinación a interpretar el pensamiento estadounidense en referencia a un solo movimiento, el pragmatismo. Porque el pragmatismo, sobre todo, ha parecido captar la imaginación de los pensadores de Estados Unidos, y en la mente popular William James, más que cualquier otro pensador, ha sido asociado con el movimiento pragmatista. Así, el pragmatismo ha sido ampliamente aclamado como la única filosofía autóctona de Estados Unidos, lo suficientemente fuerte como para invadir las capitales de la vieja Europa, siendo William James su creador y portavoz más elocuente. Por mucho que esta interpretación simple y popular del pensamiento estadounidense haya alentado la difusión y persistencia de la fama de James, ha militado no solo contra una imagen correcta de la historia intelectual estadounidense sino también contra una evaluación juiciosa de la contribución última del propio James. El pluralismo del pensamiento estadounidense ha permeado incluso el pragmatismo. Y por muy uniforme que pueda parecerle el movimiento al neófito, el inimitable historiador de las ideas, A.O. Lovejoy, había discernido, en una época en la que el pragmatismo solo tenía 10 años, una pluralidad tan distinguible que habló de los 13 pragmatismos. El propio James tampoco era el tipo de pensador cuyo pensamiento podía etiquetarse, definirse y archivarse. Mientras vivió, siempre estuvo buscando nuevas ideas, nuevas experiencias, nuevos valores. Lo que buscaba fundamentalmente era una filosofía en sintonía con la riqueza y la apertura de la experiencia humana. No cerraría ninguna puerta a la investigación. Así, la valoración final del pensamiento de James, aunque aprecia sus elementos pragmáticos, también debe reconocer que fue más que un pragmático, mucho más. Así como las condiciones materiales adecuadas fomentaron el surgimiento y la maduración de la filosofía estadounidense, de manera similar fue una familia de circunstancias cómodas la que produjo la mente de William James. La civilización es un asunto del espíritu, pero tiene sus raíces en la materia. La familia de William James era rica tanto en logros intelectuales como en medios materiales. Se la ha llamado una familia de mentes. El fundador de la familia en Estados Unidos fue el abuelo de William James de Albany, Nueva York. El primer Guillermo, que emigró de Irlanda en 1789, fue un hombre de negocios dinámico y exitoso que floreció durante más de 40 años en la escena estadounidense. Originalmente comerciante, sobrevivió a varios socios comerciales, participó en la apertura del Canal Erie y en el avance hacia el oeste de la industria y la agricultura estadounidenses a lo largo del Valle Mohawk. Invirtió en comercio, bienes raíces, banca y servicios públicos desde Canadá hasta la ciudad de Nueva York. Mientras tanto, tuvo 14 hijos de 3 esposas. Uno de los ciudadanos más destacados de su ciudad y estado, también fue un pilar de la Iglesia presbiteriana. Cuando murió en 1842, el año en que nació el segundo Guillermo y tema de este libro, Guillermo de Albany había acumulado una de las grandes fortunas de su época, estimada en $3 millones. La historia de la vida del primer William es la historia de cómo se hizo millonario en los primeros días de la República estadounidense, una historia de iniciativa y energía bendecidas por la buena fortuna y solidificadas por un sentido dogmático de superioridad moral, de piedad calvinista unida a una codicia dominante. Entre los hijos de Guillermo de Albany estaba Henry James, Sr., el padre del segundo Guillermo. Nacido en 1811, el cuarto hijo del tercer matrimonio, Henry James, Sr., mostró desde temprana edad curiosidad por los temas científicos y teológicos. Cuando tenía 14 años, participó en un experimento científico amateur, volando globos aerostáticos con bolas de estopa iluminadas.
Una de estas bolas voló accidentalmente a través de la ventana del granero de un vecino, y en un intento de apagar el fuego, Henry sufrió quemaduras tan graves que tuvieron que sufrir la amputación de su pierna por encima de la rodilla. A pesar de este impedimento físico, vivió una vida plena y sólida. Se dedicó a problemas de teología y ética y, insatisfecho con el calvinismo hereditario, tomó direcciones que provocaron la ira de su padre, hasta el punto de que Guillermo de Albany intentó, sin éxito, excluirlo de su testamento. Henry James, padre, fue el principal discípulo estadounidense del místico religioso Emanuel Swedenborg. También fue corresponsal e íntimo de Emerson, Carlyle y otros trascendentalistas británicos y estadounidenses. En algún momento fue conferenciante y autor de varios libros, ninguno de los cuales logró una gran audiencia. Su principal preocupación era la relación entre el hombre y Dios, y su audaz expresión de esta preocupación representa una rebelión contra el pensamiento religioso y social convencional en los Estados Unidos del siglo XIX. Mezcló la teología swedenborgiana con ideas sociales tomadas de Charles Fourier. Así concebía la socialdemocracia como precursora de la solidaridad espiritual del reino de Dios en la tierra. Cuando Henry James, padre, murió en 1882, su lugar en la historia del pensamiento estadounidense quedó asegurado. Henry James, Sr., tuvo 5 hijos, William en 1842, Henry, hijo, en 1843, Garth Wilkinson en 1845, Robertson en 1846 y Alice en 1848. Proporcionó a su familia las mejores ventajas culturales disponibles. Con numerosos viajes a Europa, que implicaron largas estancias en Inglaterra y Francia, la familia James era de hecho cosmopolita. Los niños tenían tutores privados y también estaban matriculados en las mejores escuelas progresistas. Pronto alcanzaron el dominio de las lenguas y literaturas europeas. Al pasar de un lugar y un régimen a otro, su educación carecía mucho de los estándares formales. Pero fue suficiente para moldear un tipo de carácter que no lleva el sello exclusivamente de América ni de Europa, sino de lo que podría llamarse el hombre atlántico. Y las experiencias culturales fueron alimento suficiente para el genio. Sin duda, los méritos genuinos del padre han quedado oscurecidos por los deslumbrantes logros de su progenie. Como para demostrar que el genio tiene afinidad con el morbo, está el caso de la quinta y última hija, Alice James. Nacida en 1848, Alice creció en un círculo familiar casi exclusivamente masculino y se convirtió en solterona. Cuando era adolescente sufrió ataques de nervios y, a finales de la década de 1860, sufrió una serie de crisis nerviosas. Durante un tiempo, en 1878, se convirtió en una maníaca delirante con impulsos suicidas y homicidas. En ese momento incluso obtuvo la aprobación de sus padres para poner fin a su vida si así lo deseaba, siempre que lo hiciera de una manera perfectamente gentil para no angustiar a sus amigos. Pero al año siguiente se recuperó y se hizo amiga de una mujer enérgica un año menor que ella, Catherine Peabody Loring. Su apego a Catherine Loring duraría el resto de su vida. Se fue al extranjero en 1884 principalmente porque quería estar con Catherine Loring cuando ésta viajaba con su hermana menor. En Inglaterra se instaló cerca de su hermano Henry, el novelista. Con el tiempo su salud empezó a deteriorarse y el diagnóstico indicó una causa orgánica, cáncer de mama. Desde 1889 hasta su muerte en marzo de 1892, Alice James llevó un diario y, cuando su dolor era demasiado grande para escribir, dictó las anotaciones a su fiel compañera, Catherine Loring. El diario es un documento humano extraordinario que registra cómo una mujer, azotada por una enfermedad letal,
saborea la vida mientras está atormentada por el dolor y afronta conscientemente la muerte. En la actualidad, el diario sigue ganando una audiencia cada vez mayor de lectores serios. Alice James probablemente ha ganado su fama, por merecida que sea, debido a la mayor fama de sus hermanos, William, el filósofo, y Henry, el novelista. Respecto a estos dos hombres, destacados por caminos separados, es un lugar común que el filósofo escribía filosofía como si fuera literatura y el novelista novelas como si fueran filosofía. Cualquiera que sea la verdad de este lugar común, es ciertamente cierto que cada uno prestó mucha atención al trabajo del otro, se enorgulleció de los logros del otro, prodigó elogios y aliento, y también ofreció críticas. Mientras William James participaba en un diálogo profesional con Royce y Peirce e intercambiaba ideas con los grandes y casi grandes de toda la comunidad atlántica, también disfrutó de un intercambio permanente de opiniones literarias y artísticas con su hermano Henry. Henry James es la figura literaria más importante que escribió en inglés durante finales del siglo XIX y principios del XX. Nacido en Nueva York en 1843, murió en Inglaterra en 1916, súbdito británico. A partir de 1873, Henry vivió en Inglaterra y Europa, regresando a América solo unas pocas veces. Para muchos críticos personificó al artista estadounidense alienado de la escena estadounidense. Aunque algunas de sus novelas tienen escenarios estadounidenses, por ejemplo, Washington Square y Los Bostonianos, dedicó su arte a interpretar una realidad social que no era ni provincialmente estadounidense ni provincialmente europea. Su país era la Comunidad Atlántica. La razón que dio para convertirse en súbdito británico es esclarecedora, a saber, que Gran Bretaña participó en la defensa de la civilización europea en la Primera Guerra Mundial, mientras que Estados Unidos permaneció neutral. Por supuesto, la geografía y las castas sociales no agotan, si es que tocan, el arte de Henry James. Su estilo involucionado, con su gramática críptica y amanerada, se adapta a las psicologías sofisticadas y las sutiles intercalaciones sociales que exploró, y apoya una pluralidad de perspectivas cambiantes sobre problemas morales y estéticos que asumen un significado universal. Aunque a menudo se interpreta que la ficción de Henry James representa un estrato social superior decadente que desapareció después de la Primera Guerra Mundial, en su obra como en su vida buscó esa universalidad de la cultura que en nuestro siglo está dando frutos en el Atlántico. Comunidad. De hecho, es apropiado que lo que la crítica considera su mayor obra maestra artística lleve el título Los Embajadores. Henry James, el novelista, pertenece al mundo pero también pertenece a la familia de los genios, una familia en la que Guillermo, el filósofo, era el gigante reconocido. Como muestra de su lealtad, Henry, un año después de la muerte de William, compuso dos obras para proporcionar un registro de la juventud de la familia James, A Small Boy and Others, 1913, y Notes of a Son and Brother, 1914. En valor literario, estas obras pertenecen al lado de sus mejores novelas. Utilizan la técnica literaria de seguir la corriente de la conciencia, cuya psicología William, como se observará más adelante, elaboró en su propio trabajo científico y el método se lleva más lejos de lo que cualquier otro novelista destacado logró hacerlo antes de Proust y Joyce. El hecho de que William fuera el centro de atención de la familia de genios se confirma en las memorias de Henry, él era, de hecho, el niño pequeño al que se refiere uno de los títulos. Página 12.